La presentación que me corresponde brindar es sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya antes tuvieron la oportunidad de hablar sobre la Comisión Interamericana y profundizar sobre ello. Además que si estuvieron con Mario, estoy convencido que fue algo muy a profundidad, muy detallado, pero también muy didáctico. Entonces eso me va a dar un pie muy fácil para poder comenzar con el segundo de los órganos principales del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Dos cosas que quisiera comenzar con ellas. La primera, siéntanse con toda la libertad de interrumpir. Levanten la mano, pregunten lo que ustedes quieran cuando ustedes lo consideren. La segunda cosa, como esto es un curso especializado para funcionarios y funcionarias de estados, entonces la presentación está pensada también en la función del Estado. De tal forma que obviamente siempre le vamos a dar como una especie de una perspectiva desde la gente del Estado, no necesariamente de la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores que litiga, sino en general desde todos los funcionarios estatales que forman parte del poder público de cada uno de sus gobiernos. Lo voy a hacer siempre muy general porque aquí entiendo que es bastante representativo de la región el grupo de personas que hoy nos acompañan. Y pues nada más, como a título introductorio, si quisiera mencionarles qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero es una especie de consideraciones generales sobre la Corte Interamericana, un poquitico de historia, un poquitito de cuáles son las normas principales que lo rigen, y después entonces sí vamos a ir propiamente a lo que es lo más importante, que es propiamente el funcionamiento de la Corte, el litigio ante la Corte, todas las funciones que tiene la Corte, todas las oportunidades que hay para participar ante la Corte, todo eso lo vamos a ver en el tercer bloque. Concluiremos entonces identificando algunos desafíos, donde también quisiera escuchar sus perspectivas, su opinión, para abrir un poquito el debate y ver qué más podemos lograr en ese sentido. Pero donde sí quiero hacer énfasis, por favor, siéntanse libres de interrumpir en el momento que ustedes consideren. Entonces, vamos primero con las consideraciones un poquito más generales. La Corte Interamericana es un órgano internacional creado por los estados, principalmente mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un órgano judicial, precisamente, sigue siendo un tribunal, a pesar de que es un organismo internacional, tiene funciones jurisdiccionales y es independiente. La independencia es probablemente la clave en todos los tribunales, ustedes lo manejarán muy bien. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa independencia se ve reflejada en el proceso de nombramiento de sus jueces, la independencia de presupuesto que mantiene, y que incluso siendo un órgano que los jueces son nombrados a través de la Asamblea General de la OEA, sigue siendo un órgano que es administrativa y funcionalmente independiente de la OEA, precisamente manteniendo entonces esa separación con relación a los gobiernos, a esa especie de poder ejecutivo internacional que representa la Asamblea General de la OEA. Su meta, su función es la interpretación y la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en los términos específicos que establece la Convención Americana, el Estatuto de la Corte y el Reglamento de la Corte. Eso nosotros lo vamos a ir profundizando poquito a poco. La Corte está integrada por 7 jueces. Cada uno de los jueces tiene que ser de una nacionalidad distinta y son nominados por los estados parte de la Convención Americana. Cada uno de los estados parte puede presentar hasta 3 nominaciones, que es algo que recientemente muy difícilmente se ve. Normalmente los estados solamente están presentando una nominación que es de su propio estado. Pero en la práctica no habría ninguna restricción a que presenten nominaciones, hasta 3 nominaciones de distintos estados. ¿Quiénes lo eligen? Se elige por voto, el voto ante la Asamblea General de la OEA, pero solamente pueden votar los estados parte de la Convención Americana. Y cada uno de los jueces tiene un mandato por 6 años, que se puede extender un poquito en la medida de que hayan conocido una audiencia pública en la que ellos participaron. Si ellos participan en una audiencia pública que ocurre durante sus 6 años de mandato, se les extiende para que conozcan la sentencia, o sea, para que resuelvan lo correspondiente a esa audiencia en la que participaron. Aquí yo tengo un error, voy a ser muy sincero. Estoy indicando que no es un tribunal permanente, pero
Lo que quiero indicar es que es un tribunal que de forma periódica no se encuentran todos los jueces permanentemente en la Corte Interamericana. El tribunal funciona de forma permanente y tiene vocación de permanencia, pero los jueces solamente deliberan casos cuando están en periodos de sesiones, que normalmente son periodos de, vamos a decir, unas 14 semanas a lo largo del año. Es decir, en esas 14 semanas los jueces tienen que dirimir absolutamente todas las controversias que tengan la oportunidad de hacer durante un año. Tenía una pregunta por allá. Entonces, el periodo en este caso de los jueces podemos decir que concluye en tanto no terminen de conocer o resolver todos los asuntos que son sujetos a su conocimiento. Correcto, se podría hacer esa afirmación. Pudiera ser, en ese caso, que un juez tenga conocimiento de un asunto en el último año de su periodo, entonces tendrá, o sea, terminará formalmente ese periodo hasta que no resuelva de alguna manera la sentencia de... Correcto. Y incluso... claro. Independencia de que el mismo asunto haya o no concluido formalmente o totalmente, más bien, en cuanto a las cuestiones que habrán de someterse a las condiciones de cumplimiento. Ok, muchísimas gracias. Sobre eso voy a profundizar ya cuando estemos entrando en las distintas etapas del proceso. No, solamente hasta que resuelvan las decisiones de fondo. Entonces, cuando me refiero a la audiencia, estoy limitándome únicamente a la audiencia de fondo. Si conocen de la audiencia de fondo, deben conocer de la sentencia de fondo y eventualmente una sentencia de interpretación. Sobre eso vamos a profundizar en un momentito, pero solamente hasta allí. Aparte, la etapa de supervisión de cumplimiento, no hay ninguna restricción con relación a ese punto. Algo donde yo sí quisiera hacer énfasis es en la relevancia de la Corte Interamericana a nivel regional y específicamente sus líneas jurisprudenciales. Sus líneas jurisprudenciales se pueden en alguna medida dividir en dos grandes bloques dentro de los cuales se pueden subsumir una industrial cantidad de pequeños desarrollos que han sido, que devienen de esos mismos dos grandes bloques. Primero es lo relacionado a las graves violaciones a derechos humanos, justicia transicional y la lucha contra su impunidad. Dentro de este gran bloque uno puede encontrar todos los desarrollos sobre desaparición forzada, tortura, esclavitud y esclavitud moderna, ejecuciones extrajudiciales y masacres que constituyen una gran parte del cuerpo jurisprudencial de la Corte Interamericana. Adicional, no solamente está los juzgamientos a los estados por participar en ese tipo de actos, sino también en lo relacionado a la impunidad que se genera derivado que deriva de esos mismos actos. Por ejemplo, en el caso Barrios Altos, que es bastante paradigmático para el sistema interamericano, la Corte Interamericana determina la responsabilidad internacional del Estado porque por la ejecución extrajudicial encabezada por funcionarios militares de Perú en esa oportunidad, pero a su vez hace referencia a cómo la ley de autoamnistía que había sido dictada, el decreto de autoamnistía que había sido dictado en el Perú, constituía un obstáculo para la investigación, juzgamiento y eventual sanción de esas graves violaciones a derechos humanos. Vamos a decirlo que es una especie de dimensión adjetiva de la obligación de respeto, que sería la de no ejecutar extrajudicialmente, que fue la que ocurrió en el caso Barrios Altos. Similarmente, en el caso de las masacres del Mozote contra El Salvador, el nombre es un caso muy interesante, en donde, como el mismo nombre lo indica, ocurre una masacre encabezada por funcionarios militares de El Salvador y donde gran parte del caso no solamente se limita a la responsabilidad de El Salvador por la ejecución, sino también por la ley de amnistía general que se encontraba vigente para la época y que constituía un obstáculo en la investigación, es decir, que favorecía la impunidad de esa grave violación a derechos humanos. Y dentro de esto mismo también estarían todos los conceptos relacionados a justicia transicional, precisamente en las transiciones que son de regímenes autoritarios hacia democracias o de conflictos armados a tiempos de paz, que en los casos de Colombia, en los casos de Perú y en el mismo caso de El Salvador que mencioné, se ha hecho algún tipo de referencia a ello. La otra gran línea jurisprudencial es los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Aquí ya estamos hablando de los derechos, los desarrollos específicos en cuanto a derechos de comunidades indígenas, derechos de personas que han sido desplazadas, migrantes, discriminación por razón de género, que abarca no solamente la discriminación en contra de la mujer, sino también la discriminación en contra de la población LGTBI, entre otros temas que también han sido abarcados. Y finalmente está lo relacionado al control de convencionalidad y principio de complementariedad, sobre lo cual mañana ustedes tendrán toda una sesión al respecto, que regula en alguna medida la relación que debe existir entre los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y todas las autoridades nacionales que aplican derecho y que en alguna medida van siempre a estar relacionados con, con las medidas que adopten siempre va a estar relacionado un componente de derechos humanos. En cualquier caso, para no profundizar mucho en esto, y aparte porque el miércoles van a tener también un tema de las novedades de la jurisprudencia de la Corte, el link que aquí que aquí está planteado de la Corte, ahí están unos cuantos cuadernillos de jurisprudencia de la Corte donde ahí pueden encontrar gran cantidad de los avances de la Corte en muchísimos de los temas. ¿Cuáles son las normas que rigen el proceso ante la Corte? Entonces, somos abogados, la mayoría. Un tribunal tiene que tener alguna especie de asidero jurídico y en este caso son tres los principales instrumentos que así lo regulan: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Convención prevé los derechos y el procedimiento en términos muy generales y el Estatuto de la Corte prevé más que todo la composición orgánica de la Corte Interamericana, por lo que en esta presentación no voy a ahondar mucho en eso. No es lo que nosotros necesitamos. El reglamento de la Corte, en cambio, sí. El reglamento de la Corte es básicamente lo que regula a detalle todo lo relacionado al procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es donde nosotros vamos a hacer énfasis el día de hoy. Entonces entramos a la materia que realmente nos interesa en esta oportunidad. ¿Para qué sirve la Corte en términos extremadamente prácticos? Muchas oportunidades estamos acostumbrados a ver. De hecho, sin ir muy lejos, aquí en Costa Rica hay muchas personas que ni siquiera saben que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se encuentra acá. Y los que lo saben se enteraron probablemente por unas cuantas controversias que hubo en las últimas elecciones en este país. Pero muy poco se sabe de qué exactamente es lo que hace la Corte Interamericana afuera. Yo estoy convencido que en esta oportunidad todos nosotros tenemos una noción general. Mi idea es profundizar y también aclarar cualquier duda que tengan sobre el funcionamiento de la Corte Interamericana y la participación que ustedes puedan tener ante esta institución. La competencia de la Corte se divide en tres principalmente. La competencia contenciosa, que se refiere a la facultad de la Corte de dirimir controversias entre estados y particulares o entre estados con relación a posibles violaciones a derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro tratado que le otorgue competencia a la Corte Interamericana. Dentro de la etapa contenciosa hay dos etapas. Una principal, que es la etapa de fondo, que ahí se incorporan excepciones preliminares, fondo, reparaciones, que termina con la sentencia, y otra etapa totalmente distinta y normalmente más larga, que es aunque no debería serlo, que es la de supervisión de cumplimiento de sentencias, que ya es la etapa en la que la Corte se encarga de monitorear el cumplimiento de las decisiones que han sido dictadas por ella. La segunda competencia que tiene la Corte es la competencia consultiva, en la cual la Corte Interamericana tendría la potestad de interpretar normas que están consagradas en el derecho internacional de los derechos humanos con el fin de determinar el alcance de cada una de ellas. Esto tiene muchas precisiones a las cuales me referiré luego que entremos en fondo con la competencia consultiva. Y finalmente está la competencia de la Corte para dictar medidas provisionales, que es en alguna medida el equivalente a las medidas cautelares en el derecho interno y tiene requisitos muy similares, tales como vamos a profundizar próximamente. Con relación a la... Ay, por favor. Sí, se monitorea y lo vamos a ver dame unos minutos y ya vamos para allá. Entonces, hablemos de la competencia contenciosa de la Corte. La primera es la principal y probablemente la más famosa.
La Corte tiene la potestad de conocer, según el artículo 62.3 de la Convención, todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención, en el caso de que el Estado haya reconocido o reconozca dicha competencia o por declaración especial o por convención especial. ¿Qué significa esto? Los Estados tienen la potestad de ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, es un acto separado el reconocer la competencia de la Corte, la competencia contenciosa de la Corte. Ese acto separado se puede hacer de dos formas. La primera es una declaración ante la Organización de Estados Americanos en la que se declara: lo reconozco para todos los casos, de esta fecha en adelante. Y otros casos, otro espacio que honestamente yo no conozco un caso en el que haya ocurrido, que es cuando se reconoce la competencia de la Corte para un caso en específico. Eso, pero de esta naturaleza no conozco un caso en el que esto haya ocurrido. La competencia contenciosa tiene un fin, que es que en el caso de que se declare una violación a alguna de las normas protegidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se dicte una reparación. Eso lo establece el artículo 63.1 de la Convención, que nos reconoce que la Corte podrá fijar una reparación y que desde Velázquez Rodríguez, que es la primera sentencia de la Corte Interamericana en el tema de reparaciones, se ha entrado a valorar que el concepto de reparación es un concepto amplio, acarrea que la obligación del Estado de reparar integralmente, y entonces esa reparación integral tiene que atender no solamente a restituir a la persona en el derecho que le vulneraron, es decir, que si lo privaron de libertad arbitrariamente, que lo suelten, sino además que tiene que abarcar varias dimensiones. Por ejemplo, tiene que atender a medidas de satisfacción en la medida de que sea necesario, tiene que proponer indemnizaciones económicas en la medida de que se considere necesario, y también en el caso que se determine que corresponde, medidas de no repetición. Esas medidas de no repetición que se refieren a medidas estructurales que están dirigidas, o sea, la Corte ordena medidas estructurales dirigidas a que el Estado corrija la falencia estructural que está generando la violación del caso en concreto, pero que está generando que esa misma violación se repita en otro sinnúmero de casos. ¿Me siguen hasta acá? Perfecto. ¿Cuándo la Corte Interamericana entonces puede entrar a conocer? Hay una serie de requisitos que se tienen que tomar en cuenta al momento de ver si un caso puede prosperar o no ante el sistema. En muchas oportunidades uno escucha, especialmente con las personas que no son abogados, uno tiene conversaciones en las que dicen: bueno, ustedes, los de los derechos humanos, ¿por qué no hacen algo con relación a X tema? Y normalmente eso no es tan sencillo, y el planteamiento de competencia, normalmente la idea es que facilite un poco las respuestas a este tipo de preguntas. La competencia de la Corte se divide principalmente en 4 puntos. La primera competencia es la que se refiere a la competencia en razón de la materia. Es decir, ¿sobre qué se puede pronunciar la Corte Interamericana? Bueno, la Corte Interamericana se puede pronunciar sobre cualquier derecho, sobre cualquier posible violación a un derecho que esté consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o cualquier otro tratado que permita la justiciabilidad de un derecho ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Qué implica esto? Si el Estado ratificó la Convención Belém do Pará sobre la prevención, sobre la lucha contra la violencia contra la mujer, entonces hay un determinado artículo que reconoce la justiciabilidad de ese derecho. Si el Estado ratificó el Protocolo de San Salvador, que se refiere a derechos económicos, sociales y culturales, ahí hay 3 normas que son directamente justiciables ante la Corte en virtud de eso. Entonces, para esos casos se tiene competencia en razón de la materia. Hay un caso especial, que es la Declaración Americana, que la Declaración Americana, estoy seguro como Mario anticipó previamente, la Comisión Interamericana tiene competencia para conocer de violaciones a la Declaración Americana, mientras que a criterio de la Corte la Declaración Americana sirve como una fuente de interpretación de los derechos que ya están consagrados en la Convención Americana. ¿Quiénes pueden ser objeto de una violación a derechos humanos? A eso responde la pregunta de la competencia en razón de la persona. Y el artículo 1.2 de la Convención lo deja bastante claro, que solamente personas humanas pueden ser objetos de violaciones. Entonces, le violaron el debido proceso a un banco,
Lamentablemente eso no es un caso que pueda llegar ante el sistema interamericano, o por lo menos no con lo que refiere a los derechos del banco propiamente dicho. ¿Qué se puede plantear? Los derechos de los accionistas del banco. Esos son personas. Y ahí entonces comienza a haber flexibilizaciones en las que ya dependerá mucho de la habilidad argumentativa de cada uno de los casos. Como funcionarios del Estado, normalmente los que litigan normalmente tratan de probar lo contrario. Cómo lo que realmente está ocurriendo es una violación que, aunque digan que es de personas individuales, de verdad es una violación a una entidad corporativa. Y por lo tanto no tiene competencia en virtud de la Convención Americana. Bueno, por ahí van el discurso. ¿Cuáles son las excepciones a esas dos reglas? En virtud de la opinión consultiva 22 de la Corte Interamericana de hace 2 años, si no me equivoco, se establecieron 2 excepciones claras. Las comunidades indígenas o tribales, que son reconocidas como sujetos de derecho internacional a pesar de que son un grupo de personas, de que son una especie de entidad jurídica, una ficción, y los sindicatos. Porque en los casos que fue ratificado el protocolo de San Salvador, se le reconocen derechos exigibles a la entidad jurídica sindicato. Y entonces entran sindicatos, confederaciones, federaciones, todas estas instituciones que se ven protegidas en alguna medida con relación a los derechos laborales reconocidos en el propio protocolo de San Salvador. ¿Cuál es el marco temporal en el cual nosotros podemos identificar una eventual violación? Pues desde la ratificación de la Convención y el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana, se puede comenzar a monitorear el caso. Se puede presentar un caso por algo que ocurra después de eso. ¿Y hasta cuándo? Pues aunque la idea es que sea para siempre, la propia Convención reconoce la potestad del Estado de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de hacerlo a partir de la fecha de depósito de la denuncia de la Convención 1 año más. Hasta allí. Solamente 2 estados lo han hecho de momento, Venezuela y Trinidad y Tobago. Hay una excepción, como todo, en esta regla, que son las violaciones continuadas. Las violaciones continuadas son aquellas violaciones que comienzan en un momento determinado y no cesan hasta que determinado hecho ocurre. Por ejemplo, con la desaparición forzada de personas, el hecho inicia cuando desaparecen a una persona, pero concluye es en el momento en el que reaparecen los restos de la persona. ¿Por qué esto es importante? Por ejemplo, con Perú, algo que ocurrió, y que hay muchísimos casos de esto, es que Perú reconoce la competencia de la Corte para conocer de sus casos bastante tiempo después de muchas de las desapariciones forzadas que ocurrieron. Mismo ha pasado con Guatemala. Y la Corte Interamericana ha identificado que aunque la desaparición comenzó antes de que haya iniciado la competencia de la Corte, se puede conocer el caso porque no ha cesado la desaparición, porque no han reaparecido los restos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de impunidad, al que ya me referí previamente. Si hay un hecho que ocurrió hace 100 años, no, 100 años es una exageración, perdón. Si hay un hecho que ocurrió hace, vamos a decir, 5 años antes de que se ratificara la Convención y se ratificara la competencia de la Corte, era una grave violación a derechos humanos, vamos a decir, una masacre, y nunca se investigó, o la investigación sigue, pero es una investigación que ha sido cero diligente o probablemente sin que no ha seguido un fin en sí mismo, entonces también la Corte podría mantener competencia con relación a esa situación de impunidad. ¿Me siguen? Y bueno, la última es ¿dónde? ¿Cuál es el territorio sobre el cual se puede conocer una violación? Y en principio lo que dice la Convención es que todo aquello que ocurre bajo la jurisdicción del Estado. ¿Esto qué significa? Lo lógico es, uno piensa el territorio estatal, las violaciones que ocurren allí, esas pueden ser de alguna forma atribuibles la Corte tiene competencia sobre ellas. Ahora, se ha comenzado a explorar en la jurisprudencia de la Corte, a raíz de la opinión consultiva 23, el asunto sobre la jurisdicción extraterritorial de la Corte. ¿En qué casos la Corte Interamericana puede conocer de violaciones que hayan cometido fuera del territorio del Estado,
pero que en alguna medida pueden ser responsables de ese estado. En esa opinión consultiva 23 lo plantearon como con relación al tema de medio ambiente, de cómo la contaminación que ocurre en un determinado caso, en un país, puede afectar otro país y los efectos que puede generar de forma negativa sobre eso. Claro, cuando está planteada una opinión consultiva es algo muy abstracto, muy etéreo, entonces no se ve como claramente la aplicación práctica. Otro tema donde se abordó un poquito más directamente fue después en otra opinión consultiva, la opinión consultiva 25 que acaba de ser notificada, relacionada al asilo. Y en esa se hace referencia, pero también de nuevo, un poquito en términos muy amplios, sobre la responsabilidad que puede tener el Estado sobre lo que ocurre en ejercicio de su jurisdicción en sus instituciones diplomáticas, consulares que tienen otros estados. De tal forma que ese concepto de bajo la jurisdicción de un estado está ahorita en evolución. Sí quisiera hacer notar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado un poco más el tema, pero pues tampoco voy a profundizar mucho en eso porque pues no, eso es una clase en sí misma. Todo lo anterior se refiere a la competencia que tiene la Corte, pero aparte están los temas de admisibilidad para un caso. Asumamos que todos estos requisitos se dan. Aún así, el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 3 requisitos adicionales que tienen que cumplir todos los casos para que la Corte pueda conocer de ellos. Los funcionarios estatales normalmente ven el artículo 46 de la Convención no como las reglas de admisibilidad, sino como las posibles excepciones preliminares que se pueden presentar para que la Corte no conozca la admisibilidad del caso. Porque precisamente una excepción preliminar ataca o la competencia de la Corte o alguno de estos 3 requisitos de admisibilidad. Dentro de estos requisitos de admisibilidad que tenemos, la primera es el agotamiento de recursos internos. La regla general es que se tienen que agotar todos los recursos internos al momento se tienen que agotar los recursos internos para presentar un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los tiempos del Sistema Interamericano son extremadamente largos, no hay duda. Normalmente un caso puede demorar entre 5 y 7 años en llegar de la comisión desde que uno presenta la petición hasta la Corte. Y eso ha llevado a que varios litigantes presenten como una suerte de estrategia de que mientras que se terminan de agotar los recursos en la jurisdicción interna, ya presentan el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En principio, según el criterio del caso Wong Ho Wing de la Corte Interamericana, y que ha sido sostenido por la Comisión desde siempre, se tienen que haber agotado los recursos internos al momento de la admisibilidad del caso ante la Comisión Interamericana. ¿Eso qué quiere decir? No está mal, según la Corte y según la Comisión, presentar un caso mientras que se siguen agotando en la jurisdicción interna, si al momento de la admisibilidad del caso ya está resuelto la jurisdicción interna. Y cuando aún así existen 3 excepciones a la regla del agotamiento de recursos internos, que están principalmente relacionados a la idoneidad y a la efectividad del recurso que se tiene que agotar adentro, que se refieren a la inexistencia del recurso, la inefectividad del recurso que se tiene que agotar, o que el recurso que se tenía que agotar y que era efectivo se esté demorando demasiado y trasciende el plazo razonable. Entonces, si se dan alguna de esas 3, la regla del agotamiento de recursos internos no opera. Las otras 2 son, la segunda es el plazo, hay un plazo de 6 meses para presentar un caso ante el Sistema Interamericano. Plazo de 6 meses a partir de la última decisión que fue dictada en el fuero interno. Si no se han agotado los recursos internos porque el tiempo está demasiado largo, pues entonces el criterio es que sea un plazo razonable que lo presentes, no que pasaron 25 años y después es que decidí presentar la petición. No, tendría que ser un plazo razonable desde ese momento. Y claro, el criterio tiene que ser distinto, pues porque si no se han terminado de agotar los recursos internos, entonces obviamente no hay desde cuándo contar el plazo de 6 meses. Hay un caso excepcional, un poquito exótico, de la Corte, que es el caso Artavia Murillo, en el que la Corte consideró que a pesar de que no se hayan cumplido la regla de los 6 meses, dadas las circunstancias particulares del caso, que se refieren a
decisiones relacionadas a paternidad y otro tipo de temas, el plazo de los 6 meses no se podía tomar de una forma muy rígida. De tal forma que ya sabemos que es una regla que, al menos en alguna ocasión, ha sido flexibilizada. Y la tercera se refiere a la ausencia de litispendencia ni cosa juzgada internacional. Hay otros fueros de derecho internacional de derechos humanos que no deben estar conociendo exactamente el mismo caso para que sea admisible el caso ante el sistema interamericano. El primero que evalúa toda esta situación es la Comisión Interamericana. Sin embargo, la Corte Interamericana, cuando llega un caso ante la Corte Interamericana, normalmente se vuelve a litigar lo mismo, porque se plantea que la Comisión básicamente erró en su planteamiento. Y entonces, por esa razón es que vuelvo a insistir en este tema. Y hay que tener muchísimo cuidado porque hay muchas oportunidades en las que el criterio de la Comisión es distinto al de la Corte. Y eso se tiene que valorar con mucho cuidado al momento de litigar un caso. Hay un último punto que valdría la pena señalar con relación a la admisibilidad, que es el tema del derecho a la defensa del Estado. ¿Qué pasa si un planteamiento que realiza el Estado es que le vulneraron el derecho a su defensa en la etapa ante la Comisión? Hay un caso paradigmático sobre esto, que es el caso Grande contra Argentina, en el cual la Corte Interamericana identificó una vulneración al derecho a la defensa en perjuicio del Estado de Argentina, que consistía en que los hechos que fueron litigados en la etapa de admisibilidad fueron distintos a los que la Comisión luego sometió a la Corte en su demanda. Y por esa razón, la Corte estimó que existió una violación al derecho a la defensa del Estado y por esa razón se declaró inadmisible el mismo. ¿Claro? ¿Esa cuestión se puede hacer valer de juicio por parte de la misma Corte? O sea, ¿opera algún mecanismo tipo suplencia de la queja a su favor? No que, bueno, a ver, el reglamento, de por sí el tema del derecho a la defensa de los Estados no es un tema que está reglamentado en la Corte, solamente por vía jurisprudencial y en virtud del principio de igualdad de partes ante una jurisdicción, se ha ido desarrollando poco a poco. En la práctica, lo que se ha visto de momento es que son los Estados los que lo tienen que alegar. ¿Por qué? Porque las excepciones preliminares, que es la forma en la que una excepción de esta naturaleza tiene que tener, son defensas que son en beneficio del Estado. Razón por la cual quien tiene la carga de alegarlos y probarlos es el propio Estado. Entonces, por esa razón, por lo menos no he visto un caso de momento en el que la Corte identifique de oficio una vulneración al derecho a la defensa del Estado. No quisiera decir en términos absolutos que no lo puede hacer, porque eso no es algo que quede de ninguna forma clara en lo que hay de momento. Pero de momento por lo menos no se ha hecho y no me inclinaría a pensar que no lo va a hacer tampoco la Corte. Perdón, Eduardo. Claro. Devolviéndonos al agotamiento de los recursos internos. ¿Ok? Sobre la tesis de que un Estado se juega el chance de ir avanzando, ¿Ok? pero llega al momento de la admisibilidad y no se agotó esa vía. ¿Qué pasa con ese caso, esa solicitud, esa intervención? ¿Queda haciendo fila? ¿Perdió su oportunidad? ¿Qué reglas hay en ese sentido? No sé si me explico. ¿Podría reformular? Qué pena. Llega Costa Rica, tiene un tema, ¿verdad? Hay un tema particular. Nos estás planteando de que antes de agotar, o sea, de asumirlo como tal, tiene que haber agotado la ley interna. Pero que existe ese juego, digamos, esa flexibilidad de que puede iniciar el caso, ¿verdad?, en su conocimiento, pero en el momento de la admisibilidad ya tiene que haberse agotado. ¿Qué tal si porque eso es un cálculo, ¿verdad? Es como una expectativa. ¿Qué tal si no se materializa esa expectativa y el caso no cumplió con eso? Debe ser inadmisible el caso. Okay. ¿Puede replantearse en un segundo momento? ¿Hay alguna regla sobre esa limitación? Ante la Corte no hay una regla que quede clara sobre ese punto. En la práctica uno pensaría que ya hay una suerte de cosa juzgada internacional ante la Corte. Ahora, entendería que la pregunta es más bien dirigida a la Comisión Interamericana sobre cómo manejan ese tema, y no sé si quisieras aprovechar ya que estás acá. Aprovechando.
si el asunto se volviera a plantear los mismos hechos, el mismo asunto nuevamente, y ya ha sido transmitido al Estado, ya se ha iniciado el trámite, entonces la comisión no lo aceptaría porque se entendería que sí ya hay cosa juzgada internacional. Es el mismo principio. Muchísimas gracias, Mario. Aunque la violación persista. Es que al final, ¿cómo? No, es una cosa juzgada formal, más no material. Pasa que ante el derecho internacional las reglas de cosa juzgada formal y material no necesariamente son las mismas que operan en el derecho interno. Aquí habría que ver entonces las interpretaciones que cada una de las instituciones van manejando. Aquí está. Ya va. Vamos a hacer esto, levantando la mano porque ya hay como 5 manos abiertas. Por favor, vamos para allá primero. Voy a ir de atrás hacia adelante y voy con... Pero si el estado de mala fe, para usar ese calificativo, o en general, si el estado no termina el tema, ahí está el tema de plazo razonable. Recuerden, como les dije, hay 3 excepciones a la regla del agotamiento interno: que el recurso sea inefectivo, que el recurso no exista o que el recurso que fue ejercido no cumpla el plazo razonable. Normalmente es aquí donde ocurre el tema, porque lo que ocurre normalmente es que si un caso, si se agota el recurso interno, entonces cumple con el agotamiento de recursos internos. Pero si no se agota el recurso interno, entonces habría que ver que lo que pasó fue una cantidad de tiempo larga. Y esa cantidad de tiempo larga normalmente termina subsumiéndose en uno de los supuestos excepcionales, que es el que el recurso existió, pero fue un plazo absolutamente largo. O se agrega sencillamente el tema de plazo razonable a la denuncia. Se podría incorporar a eso. O sea, perfectamente se podría hacer. Eso es, como les digo, es parte de la estrategia de litigio, de la cual los litigantes tendrán que jugar con ellas y los estados tendrán que saber defenderse de ellas. A ver, habían como varias manos alzadas. ¿Quién más iba atrás hacia adelante? Para usted, señor. Es el caso concreto. Depende del caso en concreto siempre. Obviamente el plazo razonable en una situación de una persona que está detenida arbitrariamente o que está siendo torturada en el momento es considerablemente distinto a un juicio relacionado a una expropiación de bienes. Y es considerablemente distinto a un juicio, a la investigación en temas de desaparición forzada. Si lo vemos en el campo penal, es distinto la investigación de un robo a la investigación de una desaparición o de una posible tortura. La violencia sexual también tiene unos plazos distintos porque está el tema de cómo recabar la prueba, los tiempos. Entonces depende mucho. El concepto de razonabilidad es deliberadamente amplio. Corresponde en el debate jurídico discutirlo. Acá y luego...
En la corte no que recuerde. Podría equivocar, pero creo que no. Lo que no obsta que podría darse una situación de esa naturaleza y se alegará y la corte se pronunciará al respecto en su oportunidad. No, no. Sí. ¿Y ahora? Sí. Cuando nos referimos a plazo razonable, me entra la duda si es en la tramitación del citado proceso o depende de la carga laboral del tribunal, porque al menos hay una línea jurisprudencial constitucional en mi país que habla de los famosos plazos muertos y hay una jurisprudencia que dice si el tribunal tiene mucha carga laboral, no sé qué, que son casos exógenos a un proceso, ya no se contabiliza el plazo y es como una justificación que toman muchos colegas jueces para decir no le doy diligenciamiento a este caso en el debido proceso. Entonces mi pregunta es, ¿esa razonabilidad atiende a la mera instrucción formal del propio caso o voy a atender yo las causas exógenas de carga laboral para decir hay plazo muerto y por eso estoy dilatando la tramitación y la decisión en este proceso en particular? Se puede alegar. Se puede alegar, lo que no implica necesariamente que haya un concepto específico, o sea, no es automático, pero es uno de los posibles alegatos que se puede plantear que podría o podría no tener resultados. Sobre el plazo razonable, te recomendaría ver la sentencia del caso Valle Jaramillo con Colombia, que establece como por primera vez unos determinados estándares que han sido reiterados a lo largo de la jurisprudencia de la Corte, hasta el último en Favela Nova Brasilia. Pero no voy a ahondar mucho en eso porque eso sí se sale un poquito bastante de lo que nosotros estamos hablando, de esta presentación, y por temas de tiempo quisiera también seguir con eso, pero te dejo con ese tema. ¿Allá? Hace un momento hablaba sobre cuando se hace la denuncia de los casos que es Venezuela, ¿no? En Tobago, es un año después, salvo la excepción de los delitos de los hechos continuos. Correcto. Se extiende la competencia de la Corte únicamente por lo que hace el hecho denunciado o en general. O sea, vamos a suponer que hay un hecho denunciado, hay un caso y se hace la denuncia, pasa el año, pero sigue la persona desaparecida. La competencia de la Corte únicamente se extiende después del año para ese caso específico. Sí, para lo que califica como permanente. La desaparición, por ejemplo, hay en ese caso. Solo para lo que califica como permanente. Una decisión interesante sobre Venezuela es una reciente sobre las medidas provisionales de cárceles en Venezuela, que aunque la Corte no hizo un análisis a profundidad de ese tema, sí ejerció competencia sobre la situación carcelaria en Venezuela con base en hechos más actuales. Y entonces eso no lo analizó a profundidad, de tal forma que es difícil que yo haga una interpretación de lo que quiso hacer la Corte o no. Pero lo que es que acordó las medidas provisionales con base en hechos nuevos. No podría argumentar, no se puede imaginar que lo que está detrás de esto es que la Corte ejerció su jurisdicción, su competencia, porque las condiciones carcelarias se pueden entender como algo continuado. Pero eso es algo debatible, porque eso no lo dice la resolución, son solo interpretaciones que se le podrían dar al texto. Siguiendo entonces, vamos ahora entonces al proceso ante la Corte Interamericana. Como todo órgano jurisdiccional, tiene un proceso que está establecido de forma muy clara en el reglamento de la Corte y en la Convención en menor medida. Son 3 los escritos principales que se presentan ante la Corte. Escritos principales me refiero los documentos básicos que inician el ejercicio de la acción y de la contestación por parte del Estado, donde se traba la litis, por decirlo de alguna forma. Lo primero son el sometimiento del caso ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana, principalmente y excepcionalmente los estados, aunque de momento no se ha dado un caso en el que solo el Estado haya presentado una demanda ante la Corte. El sometimiento es el acto, bueno, ya estoy seguro que ustedes lo vieron antes, pero es el acto mediante el cual la Comisión Interamericana ejerce la acción ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, identifica cuáles son los hechos que está sometiendo ante la Corte Interamericana y establece los argumentos de hecho y de derecho por los cuales considera que hubo una transgresión a alguna de las obligaciones sobre las cuales la Corte tiene jurisdicción. Lo más importante que se tiene que tener en cuenta acá es que la Comisión en este acto fija el marco fáctico. La demanda, la litis, el debate jurídico se tiene que limitar exclusivamente al marco fáctico fijado en la Comisión, reservándole a los representantes de las presuntas víctimas y al Estado
únicamente la posibilidad de agregar hechos que brinden contexto o que sean hechos sobrevenidos al momento del sometimiento del caso. De tal forma que hablemos de un caso hipotético sobre condiciones carcelarias. Si la comisión solo somete las condiciones carcelarias de determinado centro penitenciario de una forma abstracta, por decirlo de alguna forma, si a otra persona en específico dentro de ese centro fue torturada, pero la comisión no hizo referencia a eso, no importa que los representantes de las presuntas víctimas lo estén alegando luego en su oportunidad. Ese hecho no es parte del marco fáctico. ¿Qué pasa cuando dentro del sometimiento de la CNH habla de una persona en particular y su familia? Su familia hasta donde defiende la corte, porque tenemos el caso de que la familia es un poco extensa y va hasta familiares. Así que hay dos cosas que valdría la pena distinguir. Es interesante lo que planteas. Habría que ver si los familiares son planteados como víctimas del caso en el cual se tendría que plantear cuál es el hecho ilícito que habría acarreado esa responsabilidad en perjuicio de los familiares. Por ejemplo, el sufrimiento que padecieron debido a la desaparición de su familiar. O alternativamente, si están siendo entendidos como beneficiarios de las reparaciones que se pretenden recibir. Por ejemplo, un caso claro es un caso de una ejecución extrajudicial o una desaparición. Si la víctima desaparece, ni modo que le vamos a dar las indemnizaciones que corresponden a la persona desaparecida. Se les dan entonces a sus familiares. Entonces habría que distinguir esos dos casos. Una violación autónoma a los familiares no se puede identificar salvo que una violación autónoma a los familiares no se puede identificar salvo que se esté planteando dentro de los hechos algún hecho ilícito que han sufrido. Que eso es distinto a si pueden ser beneficiarios de las reparaciones, que la respuesta es sí, en la medida que se pruebe el nexo causal con el hecho ilícito inicial. Un punto adicional es con relación a la determinación de víctimas en general. Ha pasado recientemente en el caso Petroperú, en el que la Corte Interamericana identifica que los representantes de las presuntas víctimas estaban planteando un caso con una víctima adicional a la que había sido identificada por la comisión. Y dado que no se justifica en ninguna oportunidad, vamos a decir, se identifica una suerte como una suerte de irregularidad procesal ante la comisión, probablemente un error involuntario, la Corte en ese caso sí asume que, bueno, existe este error no puede ir en detrimento de las víctimas, de la presunta víctima, y por eso se le acepta. Pero sí se tiene que hacer notar que en ese caso específico, los representantes de las presuntas víctimas probaron que en varias oportunidades ante el trámite ante la comisión pidieron que hubiese un pronunciamiento por parte de la comisión a por qué se había excluido esta persona, y la comisión no lo respondió. Entonces, en ese caso específico, se permitió que entrara esta otra presunta víctima. Pero la regla general por parte de la Corte es que víctima que no fue sometida, presunta víctima que no fue sometida por la comisión, es una presunta víctima que no va a ser tomada en cuenta como presunta víctima ante la Corte. ¿Era una excepción? Sí, lo primero fue una excepción, o por lo menos está formulado en el caso Petroperú con lenguaje de excepción. No sé si con el paso de con nuevos precedentes se puede ir fijando alguna suerte de regla con relación a eso. El segundo escrito principal es el escrito autónomo de solicitudes, argumentos y pruebas presentado por los representantes de las presuntas víctimas. Hay que anotar algo. Esta es la oportunidad donde se tienen que presentar todos los alegatos de hecho, de derecho, y principalmente donde se tienen que solicitar las reparaciones que se pretenden. Todo aquello que no se presenta en esta oportunidad es extemporáneo. Razón por la cual, si se pretende en los alegatos finales o en la audiencia que viene después, se solicita una reparación adicional, la Corte no va a considerarla porque fue presentada de una forma extemporánea. La prueba, lo mismo, solo aquella prueba que fue presentada en esta oportunidad será tomada en cuenta, salvo en aquellos casos donde sea una prueba sobrevenida o algo nuevo que surgió. En esos casos excepcionalmente se puede admitir. Pero la regla es que la única prueba que se admite es la que se presentó en esta oportunidad. Esas reglas probatorias y esas reglas argumentos aplican igualmente a la contestación del Estado, que es el último acto procesal. Debe indicarse, hay plazos de 2 meses entre cada uno de estos. La contestación se presenta
La Corte, mediante nota de secretaría, expresamente va a decir a partir de cuándo comienzan a contar los 20 días, los 2 meses para que presenten el ESAP, y a partir de que se vence el plazo para presentar el ESAP, los representantes de las presuntas víctimas todavía tienen 21 días adicionales para presentar los anexos correspondientes a ese ESAP, la prueba documental que quieran aportar. Después de eso, la Corte, mediante nota de secretaría, fijará los 2 meses para que el Estado presente su contestación y, al igual que en ese caso, 21 días adicionales para presentar la prueba correspondiente sobre eso. Los anexos al escrito principal. No es que uno pueda agregar nuevos argumentos en esos 21 días adicionales, eso no se podría hacer, solamente para él. En la contestación también es la oportunidad procesal correspondiente para que los Estados hagan 2 cosas. Si es el caso, presentar excepciones preliminares, todo lo que nosotros hablamos antes, o el segundo caso, a plantear un reconocimiento de responsabilidad. Claro está, si en la contestación no se reconoce la responsabilidad, por mucho que yo les diga que esta es la oportunidad procesal oportuna para ello, si el Estado reconoce la responsabilidad en una etapa subsecuente, se vale también. Eso ocurrió en el caso Ortiz Hernández contra Venezuela y la Corte lo asumió como un reconocimiento de responsabilidad válido que ocurrió durante la audiencia de fondo del caso. ¿Qué es exactamente lo que viene después de la contestación? Sí debe indicar que hay varias tramitaciones en el medio. Por ejemplo, si uno promovió un testimonio de una persona o un peritaje, uno puede recusar el peritaje, uno puede presentar una impugnación, uno puede presentar muchos actos procesales en el medio que son normalmente resueltos mediante nota de secretaría. Uno tendría que ver lo que la Corte le vaya indicando. Pero lo que corresponde en estricto proceso sería entonces después la audiencia, en la que se evacúan los declarantes, testigos y peritos y se presentan los alegatos orales de cada parte. Excepcionalmente se pueden hacer hasta 2 audiencias, una de excepciones preliminares y otra correspondiente a fondo y reparaciones. Recientemente solamente esto ocurrió en un solo caso, en el caso Amrain contra Costa Rica, en el que la intención original era separar la audiencia para que hubiese una audiencia de excepciones preliminares y una audiencia de fondo, pero la Corte posteriormente determinó que no correspondía hacer la audiencia de fondo. Hay algo también que quisiera hacer énfasis, la audiencia es algo optativo. La Corte puede determinar, de acuerdo a la simplicidad del caso o de acuerdo a la ausencia de prueba oral que se tenga que evacuar, que sencillamente no es necesario una audiencia pública. ¿Había alguien que había levantado la mano? ¿Cuánto tiempo pasa desde la contestación aproximadamente para que la Corte dé la audiencia? Depende de la agenda de la Corte. Como les digo, los jueces no están presentes, entonces hay que coordinar todos los casos que están en trámite. No hay un plazo estipulado para ello. Y luego, finalmente, termina la audiencia con los alegatos orales. Los jueces normalmente hacen algunas preguntas y viene la oportunidad para presentar los alegatos finales escritos, una última oportunidad en la que representantes de las presuntas víctimas y Estado pueden presentar sus últimos alegatos y la comisión puede presentar sus observaciones finales escritas con relación al caso. A partir de ese momento, se acabó el litigio, procede entonces la sentencia de la Corte, un acto jurisdiccional que debe ser motivado, es definitiva e inapelable, pero sí admite una suerte de recurso de interpretación que debe ser, si se va a ejercer, se tienen que explicar las razones para ello que se plantean dentro de los 90 días siguientes a la notificación de la sentencia. La interpretación no es una segunda instancia. La interpretación solamente es para esclarecer algún punto que quedó oscuro con relación a la sentencia. Típico caso de interpretación. La sentencia dice que tengo que pagarle $10,000 a fulano y mengano. ¿Eso significa que tengo que darle 5,000 y 5,000 a cada uno o es 10,000 a cada uno? Ese es el típico recurso de interpretación que se puede solicitar. Cualquiera de las partes puede solicitar la interpretación, bien sea los representantes de las presuntas víctimas o el Estado en su momento. Perdón, en la audiencia de alegatos finales, ya cuando se presentan los alegatos orales, generalmente se dan unos 30 días para los alegatos escritos, los orales a los escritos. Sí, pero es una práctica. Bueno, esta práctica. Pero después de cuánto tiempo tiene la Corte para ya emitir las sentencias. No hay un plazo.
En promedio, las sentencias de la Corte son dictadas en menos de 2 años a partir de la audiencia. De hecho, menos de 2 años de que fue sometido el caso por la comisión. O sea, el trámite normalmente dura menos de 2 años en la Corte, 2 años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay excepciones. Principalmente, las excepciones van dadas en aquellos casos en los que los jueces no encuentran acuerdo y en el tiempo que tienen disponible durante un periodo de sesiones, lo tienen que remitir a otro periodo de sesiones, y otro periodo de sesiones, y otro periodo de sesiones. Las sentencias de la Corte, de hecho, en la primera parte tienen un capítulo de procedimiento ante la Corte donde explican absolutamente todo lo que está pasando. Y recientemente, por ejemplo, se ve de una forma muy clara en el caso Granier contra Venezuela, donde se dice, la Corte comenzó la deliberación en tal fecha, y terminó la deliberación, o sea, son 4 periodos de sesiones después. Entonces, más o menos como para que se tenga claridad de qué es lo que está pasando dentro de la Corte en cuanto a tiempos. Más o menos promedio tenemos unos 8 meses. Sí, entre 6 y 8, más o menos desde los alegatos finales. Claro, hay excepciones, dependiendo de la carga de trabajo del tribunal. Si llegaron muchos casos, pues entonces esos muchos casos tendrán que... O sea, se valorará cuál caso se resuelve cuándo, y eso puede generar un poquito más de dilación. Otros casos que son más complejos por el número de víctimas, que son un sinnúmero de víctimas, entonces puede también generar mayor complejidad y entonces requerir más tiempo de análisis. Bueno, pero los jueces te dicen que no están todos juntos, pero hay un staff de colaboradores que sí están permanentemente trabajando en un caso. Sí, pero los jueces son los que deciden. Los jueces son los que deciden. No, yo sé, pero siquiera hay alguien que está... Sí. Sí. Los casos siempre tienen un abogado a cargo uno o 2 abogados a cargo dentro de la Secretaría de la Corte, que están permanentemente disponibles para cualquier planteamiento que se quiera realizar, etc. Pero lo que sí hay que dejar claro es que los que deciden al final y deliberan son los jueces. La Secretaría solamente les apoya en lo que ellos necesiten. Acá y después allá. Dependiendo del caso, ¿no hay un criterio de priorización? No formal. La verdad es que no conozco algún criterio de priorización dentro de la Corte. Lo que sí puedo decir es que la práctica muestra que no necesariamente el primero que llega es el primero que sale. Pero normalmente, como le digo, hay muchos criterios que van a valorarse al momento de decidir eso. También dependerá mucho de la agenda del tribunal. ¿Y allá? Cuando se trata de una sentencia de la Corte que implica tipificar Ok. la convención, ocurre a veces que el proceso se demora porque tiene que pasar por un departamento, un ministerio y después a la asamblea. Entonces, supervisión de cumplimiento. Dame un momentito. Porque voy a aprovechar tu pregunta para entonces entrar con esto. ¿Les parece? Yo quiero comentar algo. Yo creo que si no tienen una priorización o una valoración para efecto de qué asunto es el que tenga prioridad para poder resolver, si hay asuntos que son verdaderamente rápidos en su resolución, como el caso de Jorge Castañeda contra el Estado mexicano, que fue resuelto casi en casa. Sí, lo que pasa es que Castañeda fue hace mucho tiempo ya. Entonces ya... incluso la carga de trabajo de la Corte ha cambiado bastante en ese momento, y ni hablar la de la comisión. Entonces, todo se tiene que ver en el caso en concreto, por lo menos a efectos de tiempos. Pero bueno, voy a aprovechar entonces la pregunta que estaban comenzando a plantear allá, y luego retomo la pregunta porque lo interrumpí y no le dejé terminarla, con relación a la etapa de supervisión de cumplimiento, que es lo que viene después de la sentencia. Voy a saltarme esto. La Corte mantiene su jurisdicción sobre cada caso después de dictada la sentencia hasta tanto se cumpla, hasta tanto se ejecute todas las medidas de reparación que fueron dispuestas. La forma de trabajo en la que la Corte funciona en esta oportunidad ya también se relaja un poco, comienza a operar una suerte de flexibilidad procesal en virtud del artículo 69 del reglamento de la Corte, que le permite entonces realizar cualquiera de estas 4 actividades para tratar de fomentar el cumplimiento de la sentencia. Como la Corte Interamericana no tiene dientes, y entonces por lo tanto no es que no puede mandar a la Fuerza Pública Internacional a que vaya y haga quién sabe qué cosa para forzar el cumplimiento de la sentencia, y también francamente eso sería muy indeseable, lo que normalmente la Corte realiza son 4 tipos de
actividades en esta etapa de supervisión para promover el cumplimiento de las decisiones de la Corte. Lo primero es un seguimiento diario que se realiza mediante notas de secretaría. Ese es un seguimiento invisible en el que lo que hace la Corte es facilitar por vía de escritos la comunicación entre estados y representantes y la comisión para que presenten sus observaciones, sus alegatos con relación a los avances que han tenido en el cumplimiento de la sentencia y los obstáculos que ven para ello. La segunda, más clásica, son las audiencias, pueden ser privadas o públicas, pero lo que sí es que son unas audiencias que en principio son con un tono radicalmente distinto a la audiencia de fondo. En la audiencia de fondo hay un debate jurídico en la que hay una disputa de posiciones. En las audiencias normalmente lo que se busca es facilitar un espacio para brindar de una forma más inmediata la información sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia. Hay audiencias de supervisión que sí tienen igual la diatriba jurídica, la disputa. Por ejemplo, la reciente con relación al caso Barrios Altos y La Cantuta sobre el indulto de Fujimori, las posiciones ahí no eran particularmente negociables. Entonces, en ese caso, ahí sí la dinámica fue muy similar a la de una audiencia de fondo. Pero la regla es que las audiencias sirven mucho para sentar a las partes y que todos nos sentemos a dialogar en esa oportunidad, con los jueces actuando como suerte de mediadores en ese aspecto, siempre respetando las funciones que tiene el tribunal como tribunal. La tercera, que es algo más innovador, son las diligencias in situ. Son oportunidades en las que una delegación de la Corte, encabezada por un juez, en principio acuden al territorio del Estado para supervisar el cumplimiento de determinadas medidas de reparación. Esto es muy excepcional, solamente funciona para aquellos casos en los que la medida sí requiere, o sea, la supervisión de la medida trasciende lo que un papel puede reflejar. Por ejemplo, lo relacionado a titulación de tierras indígenas, lo relacionado a programas de naturaleza colectiva que tienen que ser implementados en comunidades. Ningún papel va a reflejar realmente lo que en la práctica se puede ver en el momento. Y la última, que sería la resolución, que es la valoración del Pleno de la Corte sobre cuál es el estado de cumplimiento de cada uno de los casos. Por limitado tiempo que tiene la Corte, por lo mismo que les mencionaba, de que se reúnen muy poco, no salen resoluciones de todos los casos todos los años. Solamente en aquellos casos donde realmente pueden aportar algo, una resolución, una determinación de los jueces. ¿Y en qué sentido pueden aportar? Declarando un cumplimiento donde lo hay, declarando incumplimientos donde no hay ningún tipo de avance o donde ya realmente el objeto de la medida de reparación cesó, declarando que hay avances o, lo más importante, orientando a las partes en qué implica el cumplimiento. Por ejemplo, algo interesante que ocurrió se refiere a una resolución reciente del caso Caguas Fernández y Lunas López, ambos contra Honduras, donde la Corte ordenó que se dictaran políticas públicas para la protección de los defensores de derechos humanos. Y pues eso es la cosa más amplia del planeta. Y entonces en esa resolución la Corte lo que dijo fue, no, bueno, vamos a ir aterrizando un poquito el asunto, vamos a ir viendo qué son los indicadores que vamos a medir y así. De esta forma se orientó a las partes y ya más o menos sabían por dónde, bueno, por lo menos se quiere que sepan por dónde tienen que ir las cosas. Con eso cierro la etapa de supervisión, entonces ahora sí voy a aprovechar tu pregunta y después tomo las otras dos preguntas que veo por allá. Uh-huh. Eso pasa por un proceso en el que hay un orador de proyecto, después a la asamblea de diputados y eso demora. Pero la experiencia, y ahí donde pregunto qué mecanismo puede servir, que una vez que pasa la primera ronda que llega a diputados y la Corte determina que por dos o tres palabritas no cumple con los requisitos de la sentencia, se tiene que volver a todo ese proceso nuevamente. ¿Qué mecanismo ustedes habría para decir que el texto que se ve hoy en la Asamblea de Diputados a ver si cumple con eso? No, hay formas. No todo tiene que ser un acto legislativo. De hecho, algo muy interesante es que entender que Estado somos todos los que trabajamos en el Estado. Todos tenemos una posibilidad de participar en alguna medida en el rol
de hacer cumplir las sentencias de la Corte. Eso ustedes van a profundizar mucho cuando ven el tema control de convencionalidad y principio de complementariedad. Pero vamos a ver, yo soy un juez de, vamos a usar el caso de México. Corríjanme, México tiene control difuso, ¿correcto? Ok. Entonces, yo soy un juez de México y entonces estamos en la situación de, vamos a mezclar casos. El delito de desaparición forzada en un estado hipotético, en donde se establecieron todos los requisitos establecidos en la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas, pero hay una palabrita que no coincide, por X cosa. Yo como juez que puedo ejercer control difuso, ¿qué puedo hacer? Interpreto esa norma, la nueva, la modificada, a la luz de lo que me dijo la sentencia de la Corte y a la luz de lo que me dice la Convención Interamericana. Ya entonces salió una sentencia que prueba, o sea, un elemento probatorio, que prueba que por lo menos la aplicación está, que aunque la norma no diga exactamente lo que la Corte quiere que diga, en la práctica se está implementando tal cual la Corte quiere. Luego viene otro juez y hace lo mismo. Luego llega entonces a la Suprema y llegan los cinco criterios jurisprudenciales y ya corrígeme si me equivoco, ya en este momento ya eso es vinculante, ¿no? En esa oportunidad yo presento todo eso, no hubo necesidad de otra modificación legislativa, ya hay suficientes elementos para que la Corte proceda a evaluar y a declarar el cumplimiento de algo de esa naturaleza. Algo similar ocurrió, por ejemplo, con El Salvador, con la ley de amnistía, la que yo antes les había mencionado. Todo siempre estuvo concebido pensando en que la orden sobre hacer que la ley de amnistía general deje de ser un obstáculo para la investigación de las graves violaciones a derechos humanos, que fue ordenada en ese caso de las masacres del Mozote, todos pensaban que eso era una orden dirigida al legislador. Y lo que terminó ocurriendo fue que fue la Sala de lo Constitucional la que dijo, no, mira, nulo. Ya, cumplido, sin problema. Entonces, todo es un tema de, en el caso en concreto, cómo se van dando. Si yo soy parte del Poder Ejecutivo, lo mismo. Yo puedo adoptar una serie de medidas dentro de mis competencias para favorecer el cumplimiento. Y todo eso sirve de prueba que termina llevando de una forma directa o indirecta al cumplimiento, o por lo menos avances en el cumplimiento de la sentencia. Habían dos preguntas por allá y alguien más levantó la mano por acá. Entonces, un momentito, voy para allá. Allá primero. Romina. Correcto. No hay un plazo. Pasa que eso, la etapa de supervisión es muy flexible. La resolución no siempre es el mejor camino. A veces, de hecho, las resoluciones entorpecen más de lo que apoyan. Entonces, dependerá mucho del caso en concreto y del juicio de los propios jueces. ¿Acá? Muy interesante, de momento no se ha declarado el cumplimiento de un caso en el que los restos no hayan aparecido. El caso más cercano sería en el caso Contreras contra El Salvador, la supervisión de cumplimiento creo que de 2015-2016, en la que lo que ocurrió fue que el Estado dio a conocer, identificó qué fue lo que ocurrió con uno de los niños desaparecidos de ese caso. El Estado identificó que fue asesinado y que sus restos los lanzaron al río hace como 20 y tantos años y que las corrientes del río se lo llevaron y que probablemente ya con el paso del tiempo ahí no quedaba absolutamente nada. Por esa razón el Estado le comunicó eso a las víctimas, les indicó, les explicó, les brindó incluso apoyo psicológico para el momento de transmitir esta noticia. Los representantes entonces, la posición que asumieron fue, lo damos por bueno, asumimos, déjennos pasar nuestro luto, por favor que el Estado nos siga apoyando en este acompañamiento psicológico, y siguió. Pero es muy interesante igual el punto, porque esto es una obligación de medio. Y como obligación de medio, lo que corresponde, la prueba que corresponde es mostrar diligencia en la investigación.
Pero por el otro lado, la paradoja que se genera allí es que la desaparición no cesa hasta que se encuentran los restos. Entonces, no es algo tan claro. Ya aquí había otra y ya, acá y después allá. Y ya contigo porque tengo que terminar, me faltan unas cositas más que tengo que indicar. En el evento de los 40 años de la convención, cuando hicieron el panel del tema de las víctimas, yo recuerdo que hablaban sobre el caso Coronel. En ese caso hablaban de que se habían hecho las investigaciones, pero que en realidad los que habían sido apresados no eran verdaderos culpables del crimen. Entonces, en ese caso, ¿cómo ejecuta la Corte? ¿Cómo se comporta? La Corte no es un tribunal penal. Esa es la primera regla. Entonces, como no es un tribunal penal, hay que tener una diferencia a las investigaciones que realiza el Estado. Si las investigaciones que realiza el Estado son conformes a las reglas del debido proceso, son razonables, son diligentes, y se determinó que estos son los únicos responsables, la Corte no es quien para estar haciendo una valoración sobre si está de acuerdo o no con el resultado, o sea, a favor de si las víctimas están de acuerdo o no con cómo terminaron esas investigaciones. En el caso Campo Algodonero es muy particular y no tiene una resolución al respecto. Pero esto mismo queda reflejado en el caso Escué Zapata contra Colombia, en una resolución de 2016. Las víctimas estaban igualmente solicitando que se siguiera investigando porque sentían que habían más personas involucradas. Y Colombia lo que probó fue, mira, ya hice todas estas investigaciones, no consigo más nadie. Y esa diligencia, bien probada ante la Corte, justificó decir, no, se cumplió, no hay más nada que hacer acá. Si se consiguieran más personas, investiguen, pero la Corte no va a seguir supervisando. Había acá y después allá. No, yo ya no, era la misma pregunta de los restos mortales. Perfecto. ¿Y allá? Tengo dos preguntas. La primera es qué valor le da la Corte Interamericana en algún caso respecto a las leyes especiales de ejecución de sentencias. Y la segunda es si hay alguna jurisprudencia donde se haya aceptado que por convenio de las partes posterior a la constitución de la sentencia, la compensación indemnizatoria se haya pagado vía subsidios sociales y la otra parte dineraria. Ok, voy con la segunda primero. No, un precedente tan específico como que se haya pagado vía subsidio no hay. Pero sí hay muchos precedentes de cómo las partes, en cuanto a las medidas de indemnizaciones, pueden acordar los términos de la indemnización o la forma de pago. Por ejemplo, un caso reciente, una resolución 2016, creo, en el caso Ticona contra Bolivia, en el que se desprende que, o sea, la Corte había ordenado el pago de una indemnización, el señor Ticona quería una casa, Bolivia le dio una casa. Listo. Entonces, hay como, o sea, si las partes se ponen de acuerdo, se pueden matizar los términos del cumplimiento. Posterior a la sentencia de la Corte. Lo que no obsta, eso se limita solamente a las medidas que son de control de las víctimas. Las medidas de no repetición no pueden ser objeto de negociación, pero porque afectan otra cosa que es más propiamente el orden público del país, el orden público interamericano. Y la primera pregunta que me indicaste, la olvidé, perdón, ¿cuál era? Depende del caso en concreto. Depende de su efectividad. A la Corte lo que le interesa es que se cumpla. No como hay leyes que parten de muy buenas voluntades. Esto, opinión personal, mi opinión no refleja la opinión de la Corte ni de su secretaría. Esto es hay leyes que funcionan muy bien para facilitar el cumplimiento y hay otras que al contrario lo que han terminado haciendo es entorpecer. Entonces dependerá del caso en concreto. Sigo entonces, voy a cerrar entonces cerrando ya con la etapa contenciosa. Nada más me quedan 2 puntos más que voy a hacer referencia. Sobre esto voy a hacer una referencia menor, que son la competencia consultiva y la competencia de las medidas provisionales. La competencia consultiva de la Corte la regula el artículo 64 de la Convención y hay 3 posibilidades según la propia jurisprudencia, según la propia Convención, que facilitan, o sea, que permiten a la Corte entrar a interpretar, a emitir una opinión consultiva con relación a alguno de los siguientes asuntos. El primero se refiere a la interpretación de la Convención o de cualquier otro tratado concerniente a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. En este caso, la solicitud de opinión consultiva la puede presentar la Comisión, un Estado o cualquiera de los órganos propios del sistema de la Organización de Estados Americanos.
Esto entonces se refiere a vamos a interpretar un tratado y ver cómo desarrolla determinado derecho. ¿Cuáles son los efectos jurídicos que tienen con relación a este tema? La segunda es la interpretación de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, que a pesar de que no es un tratado, sí sirve como una fuente interpretativa importante, como les mencioné antes, de cualquiera de las disposiciones contenidas en los tratados que sí son justiciables ante la Corte. Y la tercera, solamente a solicitud de un Estado parte, un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, que como ven se amplía un poco más, ya no estamos hablando solo de los Estados parte de la Convención, sino cualquier Estado de la OEA, que la Corte puede dar su opinión acerca de la compatibilidad entre algunos de los tratados de derechos humanos y alguna norma de derecho interno que ellos estén aplicando. Este último caso es muy excepcional, pero se ha dado principalmente Costa Rica, lo ha hecho ya en 2 oportunidades. Las opiniones consultivas están de moda recientemente, han salido con varios temas, y eso ha permitido también a la Corte decidir como algunos criterios sobre la admisibilidad de las opiniones consultivas. ¿Qué son estos 5? Que pareciera que son de sentido común. No deben cubrir un caso contencioso, no debe usarse como un mecanismo para que busque un pronunciamiento indirecto sobre un caso, no debe ser un instrumento de debate político interno, ni abarcar temas sobre los cuales la Corte ya se ha pronunciado, ni buscar resolver problemas fácticos. O sea, básicamente lo importante es que la opinión consultiva no sirva como una herramienta para disputar cosas que ya hayan sido resueltas, que sean correspondientes a un caso contencioso. Sin embargo, la Corte sí siempre ha hecho un disclaimer, que es que se evalúa siempre en un caso en concreto. Había una pregunta ya. Perdón. Vino. No. Voy a ser totalmente franco, no lo sé, porque hasta donde yo sé, con ese caso, la Corte simplemente declaró la inadmisibilidad de la solicitud. Pero no estuvo porque de verdad ese periodo de sesiones creo que estuvo enfermo. O sea, no hubo necesidad de llegar a pronunciarse sobre ese tema porque él realmente no iba a estar en la deliberación. Eso, casual. Bueno, el procedimiento con las opiniones consultivas, generalmente lo que ocurre es que se invita a todas las partes, a todos los estados partes y a organizaciones de la sociedad civil y organizaciones relevantes de la OEA que presenten sus observaciones sobre la opinión consultiva. Las pueden presentar por escrito y posteriormente, si le presentaron las observaciones por escrito, pueden participar en una audiencia en la que participarían todas las personas a presentar su parecer. Por favor. Que se puede hacer, no hay nada que lo impida. Como litigante uno podría. ¿Cuáles son los criterios? No han quedado fijados. Eso sí podría indicarlo. Y de las normas propiamente de la convención y del reglamento, uno podría plantear que son los criterios de recusación que podrían aplicar a un caso en concreto, salvo en lo relacionado a la nacionalidad, porque la opinión consultiva, por su propia naturaleza, los propios jueces han considerado que no se extiende la prohibición de nacionalidad para temas relacionados a las opiniones consultivas. De resto, en principio, yo creería que es eso, pero no ha quedado fijado jurisprudencialmente. Y bueno, entonces, en ese procedimiento participan todas las partes y luego de ello la Corte emite la opinión consultiva. Habría que hacer una indicación con relación al carácter vinculante o no de las opiniones consultivas, que es un tema también que ha sido bastante controversial. Y si bien la decisión de una opinión consultiva propiamente no es una decisión de carácter jurisdiccional, es decir, no dispone una reparación de haga esto y por lo tanto la orden al Estado específica no existe una reparación que la Corte supervise y que deba cumplir. Lo que sí debe identificarse es que sienta un criterio por parte de la Corte.
Ese criterio que va a ser sentado, entonces, ante el eventual caso que llegue ante la propia Corte, va a ser implementado probablemente. Razón por la cual es en esa dirección que se tiene que entender que las opiniones consultivas sí se entienden como un criterio vinculante para los estados. No tanto en el sentido de que dictaste una orden al estado de tienes que, por ejemplo, para no ir muy lejos, la opinión consultiva 24 nunca dictó una orden general a todos los estados de deben legalizar el matrimonio homosexual. Sin embargo, sí deja una pauta muy clara de lo que va a pasar si se somete un caso ante la Corte Interamericana con relación a ello. Por esa razón es que se tiene que entender el criterio como vinculante, porque ya hay una especie de cosa interpretada con relación a la obligación de no discriminación con relación a ese tema en particular. De último, y ya sé que estamos todos cansados, entonces, bueno, tal vez no. La Corte lo que pretende con una opinión consultiva es, no quisiera tildar que hay un fin a una opinión consultiva más allá de lo que la propia convención establece, que es interpretar la norma. Los estados le someten una consulta al estado, o la comisión, o alguien le somete una consulta al estado y la Corte se obliga a interpretar la norma de una forma que sea consistente a la convención y a los demás tratados de derechos humanos que están planteados. Sí se tiene que tener en cuenta que se toma en alguna medida en cuenta el consenso de los estados y otro tipo de elementos que son más cercanos al tema del margen de apreciación europeo, pero al momento de identificar la norma jurídica que existe. Por ejemplo, la construcción jurídica que existía, por ejemplo, con relación al matrimonio homosexual, desde el soft law, desde la jurisprudencia del derecho interno, de las leyes de cada uno de los estados, es distinta ahorita a la que existió hace 40 años. Por lo que difícilmente uno podría pensar que el resultado de la opinión consultiva podría ser exactamente el mismo. Pero solo en ese espacio se daría una deferencia a ese criterio de interpretación. Porque al final lo que pretende es un criterio de interpretación dentro de los múltiples criterios de interpretación que existen de una norma que preexiste, que es la propia Convención Americana. Por esa razón, no quisiera tildarle como una imposición de la Corte, sino al contrario, se parte de la interpretación jurídica siguiendo los criterios de interpretación propios de la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Había otra pregunta de este lado, si no hay otra pregunta ya, y después voy entonces. ¿Cómo? Cerramos entonces, ok. Con ellos tres. Y sigo, ok. 1, 2, 3, listo. Sí. No
Eso es definitivamente cierto. O sea, al final, el criterio, lo que sí queda claro es que los estados no se pueden hacer los tontos con relación a eso. Sí se puede entablar un diálogo con la Corte, que los tribunales entablen un diálogo y que se comience un diálogo jurisprudencial entre ellos. Pero no, lo que sí definitivamente es que ignorarlo no sería la solución adecuada para el caso en concreto. Habían acá. La opinión consultiva, ¿quién la emite? ¿Es un pleno? ¿Es el pleno de la Corte? Sí, el Pleno de la Corte. Los 7 jueces emiten la opinión. Y por supuesto no puede ir más allá de un tratado o una convención. Está delimitado al tratado que está interpretando, es decir, a la Convención Americana, pero sí puede ser interpretada, a la Convención Americana o cualquiera de los otros tratados sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción, pero puede ser interpretado a la luz de otras fuentes de derecho, que sirven precisamente como un criterio interpretativo de la Corte. Pero no ir más allá, es decir, no en contra de lo que establece. No, jamás, jamás. ¿Había una pregunta acá? Profesor, en relación al hecho que se debe de conocer en el caso de las desapariciones forzadas, en el ejemplo que usted ponía, ¿hay algún estándar que se deba de cumplir para poder decir hemos llegado a la verdad de ese hecho? Esto es, la verdad se constituye como un derecho, pero al mismo tiempo es un valor epistémico, por decirlo así, porque implica el conocer lo ocurrido. Y en ese sentido, el conocimiento de los hechos humanos se conocen en grados, es decir, los que estudian este tipo de cuestiones epistemológicas dicen que la verdad no es conocible en forma absoluta, sino que podemos conocerla en graduación según el material probatorio que se tenga. Si esto es así, entonces, ¿en qué medida se puede dar por satisfecho por parte del Estado que ha demostrado lo que en verdad ocurrió? La Corte tiende a asociarlo con verdad judicial, porque normalmente queda insatisfecha la Corte con las verdades que derivan, por ejemplo, de comisiones de verdad o algo así. No necesariamente esa verdad es suficiente. Como no me voy a meter mucho en ese tema, porque se sale un poquito de lo que corresponde, te recomiendo leer el voto concurrente de los jueces Ventura y Ferrer en el caso Rodríguez Vera contra Colombia. Es un voto extenso sobre el derecho a la verdad, dedicado a eso, y impecablemente sustentado. Son 2 jueces, el juez Ventura y el juez Ferrer, y creo que el juez Ventura se adhirió. Y yo sí voy a... Perdón, Jorge. En la opinión anterior se hablaba, se decía que generalmente se invita a los estados, cuando se presenta un proceso de opinión consultiva, para que hagan sus observaciones. Correcto. Yo entiendo que hay temas que son muy particulares de ciertos estados que podrían verse afectados. Por ejemplo, en el caso de la opinión 24, que es un tema que trasciende fronteras, que empezó como una consulta sobre identidad de género y terminó como un pronunciamiento, digamos, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se hizo esa comunicación a los estados para que dieran observaciones, no sé si lo ves. Es que lo que se le presenta a los estados es la consulta que realiza el solicitante. La consulta viene motivada también. Y dentro de ese campo, dentro de ese marco, es que se encuentra entonces trabado la discusión jurídica, el debate jurídico que se tiene que plantear allí. Lo que de allí surja ya es una cuestión que los propios opinadores tienen que plantear. Y durante la opinión consultiva, durante la audiencia y durante los alegatos escritos planteados, no solo por los estados, sino también por las organizaciones de sociedad civil y los individuos que participaron, se planteó mucho como un punto indispensable e imposible de separar el tema del matrimonio, por siendo ese una de las preguntas que se refería era los efectos patrimoniales que derivan de ello, y una de las relaciones patrimoniales que identificaron era la correspondiente al matrimonio. Y por eso, así fue que surgió el tema que resultó ser considerablemente más controversial que lo que... Ahora, en el caso, por ejemplo, ¿en qué se basan para decidir si se presenta el tema para observaciones o no? ¿La importancia del tema? No, por la admisibilidad. Si se identifica la admisibilidad, en principio la solicitud de opinión consultiva debe dársele el trámite
de proceder a solicitar las observaciones. Generalmente porque excepcionalmente la admisibilidad se decide posteriormente a eso. O sea, a ver, la inadmisibilidad de una solicitud de opinión consultiva se puede declarar en cualquier etapa. La presenté y consideré a primer ojo que no era admisible, que fue lo que pasó con la opinión consultiva solicitada por la comisión relacionada a juicios políticos. Y en ese caso, entonces, no se llamó a nadie, no se llamó a la audiencia. Distinto fue el caso de, eventualmente, otra opinión consultiva en la que luego de la audiencia se determine que no es admisible. Y eso, por ejemplo, aunque no ocurrió, se vio evidenciado en la opinión consultiva, la 24 precisamente, cuando varios litigantes presentaron objeciones a la admisibilidad del caso, sobre los cuales también correspondía a la Corte pronunciarse. Dicho eso, voy a cerrar entonces muy brevemente con las medidas provisionales. De igual manera, Calderón las va a pronunciar. Sí. Jorge tiene presentación sobre medidas provisionales. Saben que se los voy a dejar ahí. Y entonces nada más quisiera hacer una mención breve a los desafíos que tiene la Corte Interamericana de momento. Solamente a título enunciativo para que reflexionemos cada uno con relación a ese tema y qué podemos aportar. Un primer desafío es la relación entre la Comisión y la Corte Interamericana, que en algunas oportunidades, si bien son los dos órganos del sistema y cada uno debe coadyuvar en la meta de la protección de los derechos humanos de las personas, existen disputas pequeñas de criterio que pueden generar grandes problemas dentro del sistema. Dos de ellas, que son las más recientes, pero no las únicas, son las relacionadas a la acumulación de casos y la acumulación de casos, por un lado, oportunidades en las que la Comisión está presentando casos en los que acumuló 5 o 6 casos que tienen elementos en común y los plantea ante la Corte, y en los que la Corte ha tenido varias diferencias, como se puede observar del caso Amrain. Pero por el otro lado, el criterio de la Comisión para hacer esta acumulación, que es favorecer la economía procesal, darle más velocidad a los casos, también es un elemento que se tendría que ponderar. Y por el otro lado, el plazo razonable del proceso ante el sistema, que el sistema sigue siendo un proceso lento. Siguen siendo 5 o 6 años de caso entre Comisión y Corte, que eso es una de las grandes dificultades que se tienen que superar y que hay que buscar los mecanismos para ello. Es importante para la Corte porque los estados cada vez más oponen excepciones de violación al derecho a la defensa ante la Corte por el retardo ante la Comisión Interamericana. Y no es un retardo que sea necesariamente atribuible a la Comisión, porque hay muchos factores financieros, de recurso humano, de complejidad de los casos que van de la mano con ello. Lo segundo es lo relacionado al diálogo entre jurisdicciones nacionales y jurisdicciones internacionales, y aquí va toda la discusión que introdujeron ustedes muy bien con relación a la opinión consultiva 24. ¿Cómo esa decisión va a terminar va a repercutir en cada uno de los estados? ¿Cuál es el rol de las jurisdicciones nacionales en ello? Y también por el otro lado, ¿cuál es el rol que la Corte Interamericana debe asumir para mantener ese diálogo abierto con sus pares nacionales? Porque el sistema al final no está integrado por la Corte y la Comisión, sino también por todos los órganos del sistema que están llamados a aplicar la Convención Americana. Esta la deben haber escuchado hasta sin cansancio. La situación presupuestaria de la Corte y del sistema en general es complejo. La mayoría de las donaciones la mayoría de las finanzas del sistema siguen viniendo de cooperación internacional, lo cual siempre será un reto. Y pues siempre está el tema de los obstáculos en la implementación de las sentencias, algunos que derivan de la falta de voluntad política de los estados, otros que vienen de la falta de pericia técnica, u otro precisamente por los conflictos entre poderes públicos que se genera con relación a este tema. Sin ir muy lejos, aquí mismo en Costa Rica es clara que hay una posición distinta con relación al tema de los OC24 entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que obviamente complica muchísimo el cumplimiento de esa sentencia. Esos son los desafíos, espacios para pensar, espacios de cómo mejorar el sistema, que pues se los dejo a ustedes para que vayan reflexionando alrededor de ello. Y con eso, listo. Muchísimas gracias y disculpen por demorarme un poquito más al esfuerzo.